Continuamos con el estudio del momento de una fuerza. Vamos a estudiar la formulación vectorial. En general, el momento con respecto al punto O o con respecto a un eje que pasa por O y sea perpendicular al plano puede expresarse por el producto cruz vectorial R cruz F, donde R representa el vector de posición trazado desde el punto O de análisis hasta cualquier punto que se encuentre sobre la línea de acción de la fuerza. Y F representa la fuerza que ocasiona el giro o la tendencia a rotar. La dirección y el sentido del momento están determinados mediante la regla de la mano derecha, tal y como se aplica en el producto cruz. Como el producto cruz no obedece a la ley conmutativa, es importante conservar el orden cruz F, vector posición cruz fuerza, para producir el sentido correcto de la dirección para el momento. Deben estudiar y recordar el producto cruz de dos vectores, su forma de operación e interpretación de resultados. Vamos a estudiar el principio de transmisibilidad. La operación del producto cruz se usa en tres dimensiones porque no requiere la distancia perpendicular o el brazo de momento desde el punto O hasta la línea de acción de la fuerza, como sí lo definimos para la formulación escalar. Aquí se puede usar cualquier vector posición R medido desde el punto de análisis hasta cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza. La formulación vectorial cartesiana para el producto cruz entre el vector posición y la fuerza es igual a, recordemos que tenemos dos vectores de 3 componentes cada uno. O sea que obtenemos una matriz de 3 por 3. En la primera fila tenemos el vector unitario IJK. En la segunda fila tenemos las componentes X, Y y Z del vector posición trazado desde el punto O hasta cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza. Ese vector posición representa el brazo de momento. Y en la tercera fila tenemos las componentes X, Y y Z del vector fuerza que estamos analizando respecto al punto de análisis. Si de esa matriz del producto cruz entre el vector fuerza, entre el vector posición y el vector fuerza desarrollamos el determinante, entonces obtenemos la expresión vectorial para el momento respecto a O. Así tenemos entonces, multiplicando al vector unitario y a la componente en Y del vector posición por la componente en Z del vector fuerza menos la componente en Z del vector posición por la componente en Y del vector fuerza menos, multiplicando el vector unitario J, tenemos la componente en X del vector posición por la componente en Z del vector fuerza menos la componente Z del vector posición por la componente en X del vector fuerza, más, multiplicando al unitario K, la componente en X del vector posición por la componente en Y del vector fuerza, menos la componente en Y del vector posición por la componente en X del vector fuerza. En un sistema de fuerzas que actúa sobre un cuerpo, el momento resultante de las fuerzas respecto al punto O es determinado mediante la adición de cada momento de fuerza. Es decir, el momento resultante de este sistema de fuerzas es igual a la sumatoria del producto cruz de la posición de cada fuerza cruz la expresión vectorial de la fuerza. Así tenemos entonces el momento 1 más el momento 2 más el momento 3. En general corresponde a la sumatoria del producto cruz de cada fuerza
y su posición. Vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Debemos determinar el momento producido por la fuerza F, que se muestra aquí en la figura, respecto al punto O, y debemos expresar el resultado como un vector cartesiano. Obtenemos de aquí que la línea de acción de la fuerza está determinada por los puntos A y B. Así podemos encontrar el vector posición de la fuerza, con ello determinar el unitario de la posición y poder expresar esta fuerza como un vector. Recuerden que vamos a utilizar el producto cruz, así que esta magnitud escalar no nos sirve para ese análisis. Debemos pasar esta expresión escalar a la expresión vectorial de la fuerza. Comenzamos entonces con las coordenadas del punto A, que está en la ubicación 0x, 0y, 12 unidades en Z. Y en B tenemos 4 en X, 12 en Y y 0 en Z. Para encontrar la posición, el vector posición de esta línea de acción de la fuerza, entonces hacemos la diferencia de coordenadas. 4 menos 0, X, 12 menos 0y y 0 menos 12, z. Obtenemos entonces el vector posición 4i más 12j menos 12k en metros. Recuerden que representa esta línea de acción. Ahora, para encontrar la fuerza en expresión vectorial, debemos multiplicar la magnitud por el unitario. Tenemos una magnitud de 2 kN multiplicando a el vector posición sobre su magnitud. La magnitud del vector posición corresponde a 4 al cuadrado más 12 al cuadrado más menos 12 al cuadrado. Obtenemos la raíz y tenemos 4 raíz de 19. Así el vector unitario es 4 sobre 4 raíz de 19i más 12 sobre 4 raíz de 19j menos 12 sobre 4 raíz de 19k. Si este vector unitario lo multiplicamos por la magnitud de la fuerza, obtenemos la fuerza expresada de forma vectorial. Así que tenemos las componentes de la fuerza 0.4588i más 1.366j menos 1.376k en kilonewtons, que es la expresión vectorial de la magnitud de 2 kilonewtons. Lo pueden comprobar al encontrar la magnitud de este vector. Debe ser igual a la magnitud inicial de 2 kilonewtons. Vamos a comprobar aquí el principio de transmisibilidad que definimos acá. Como F se puede aplicar en cualquier punto a lo largo de su línea de acción y aún así crear el mismo momento con respecto al punto O, entonces F puede considerarse un vector deslizante. Es a esta propiedad la que llamamos el principio de transmisibilidad de una fuerza. Así que el momento que obtenemos debe ser el mismo si tomamos una posición u otra, siempre y cuando esas posiciones estén en la línea de acción de la fuerza. En nuestro ejercicio tenemos determinada la línea de acción de la fuerza por los puntos A y B. Así que con la expresión vectorial de la fuerza que hemos encontrado aquí, vamos a calcular el momento en las dos posiciones, con A y B, y vamos a comparar el resultado. Si consideramos entonces el vector posición respecto a A, tendremos en la primera fila el unitario, en la segunda la posición de A, 0, 0, 12,
y en la tercera las componentes de la fuerza que acabamos de encontrar. Si consideramos la posición en B, tendremos entonces en la primera fila el unitario, en la segunda fila la posición de B, que es otro punto sobre la línea de acción de la fuerza que conocemos, y en la tercera fila las coordenadas de la fuerza, las componentes de la fuerza. Operamos entonces para encontrar el determinante. Tenemos entonces multiplicando ahí 0 por menos 1.376 menos 12 por 1.376 menos, multiplicando a j tenemos 0 por menos 1.376 menos 12 por 0.4588 más, multiplicando acá 0 por 1.376 menos 0 por 0.4588. Obtenemos un momento con componentes menos 16.5 y más 5.51 J en kilonewtons por metro. Son unidades de momento. Estamos encontrando un momento. Ahora, si consideramos la posición en B, al encontrar el determinante tenemos entonces multiplicando ahí 12 por menos 1.376 menos 0 por 1.376 menos, multiplicando a j, 4 por menos 1.376 menos 0 por 0.4588 más k multiplicando a 4 por 1.376 menos 12 por 0.4588 y obtenemos el mismo vector, menos 16.5i más 5.51j en kilonewtons por metro. Entonces, así, aquí se comprueba el principio de transmisibilidad. El vector posición, para calcular el momento mediante el producto cruz, corresponde a la posición de cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza, medido desde el punto de análisis. Observen también que el momento que hemos obtenido actúa perpendicular al plano que contiene a la fuerza, vector posición de A y vector posición de B, que es el plano que he destacado en amarillo. Ese momento que hemos obtenido es perpendicular a ese plano.